y vamos a hablar con la viceministra de Salud, que le agradecemos, Carla Bisotti. Carla, buen día, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos como usted, ya no sabemos si de día o de noche, ¿vio? Sí, la verdad que estábamos, así perdimos un poco la noción del tiempo, pero acá estamos a la noche. Carla, ¿qué explicación se le puede dar a la gente? Como decíamos con Marcelo al comienzo, ¿no? Se abrió, se flexibilizó un poco la cuarentena y estamos en los niveles más altos. ¿Cómo se puede entender todo esto? Bueno, nosotros en realidad cuando en conjunto con los 24 gobernadores, fundamentalmente con los que estaban en ASPO en relación a lo que es el AMBA y los lugares y la provincia de Chaco, los lugares que tenían más intensidad de la transmisión comunitaria, lo que se estaba observando es que estaba, digamos, habiendo un aumento, una aceleración en el número de casos, pero sobre todo en la ocupación de las camas de terapia intensiva. Entonces, el objetivo de Argentina siempre fue dar respuesta desde el sistema de salud para todas las personas que necesitaran atención y en ese sentido, en una forma oportuna y a nivel nacional, digamos, en los lugares donde estaba ocurriendo esta transmisión comunitaria más intensificada, se planificó una disminución de la circulación de personas entre el 1 y el 17 de julio para enlentecer la transmisión del virus. Y lo que se vio, lo que contaron el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Chaco, es que, y la gobernadora de la provincia de Río Negro, que esa aceleración del número de ocupación de camas de terapia intensiva se enlenteció y el objetivo un poco fue ese, así que desde ese punto de vista lo que hicimos fue ganar más tiempo para que nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta y seguir intensificando los cuidados. Lo que también en esa intensificación de cuidados se hizo fue intensificar las búsquedas activas, ese casa a casa de los contactos estrechos, que son casos leves, que es muy importante que se puedan cuidar y que se puedan resguardar no solamente desde lo individual, sino también para minimizar la transmisión. Así que la expectativa es que se pueda seguir trabajando en todas estas medidas, en las búsquedas activas para su resguardo y sobre todo en poder instalar lo más que se pueda este rol individual que tenemos que resaltar, que es que la mayoría de los casos que estuvimos viendo durante esta intensificación de la cuarentena, no solamente en las regiones con transmisión comunitaria, sino en los lugares donde no había casos y donde sí se está viendo un aumento importante del número de casos en otras provincias, es a partir de reuniones sociales donde no se realmente dimensiona el riesgo, donde algún descuido genera algún brote y un número importante de casos y conglomerados. Tenemos la información de que la provincia de Santa Fe acaba de anunciar que para ingresar a la provincia de Santa Fe hay que hacerse un hisopado 72 horas antes y anuló las reuniones sociales que estaban permitidas en Rosario y Gran Rosario, ¿no? Sí, nosotros hoy estuvimos en videoconferencia con la provincia de Mendoza, el ministro de Salud estuvo en contacto con el gobernador de Santa Fe, estuvimos en contacto con Jujuy y con Río Negro. Son provincias que están experimentando distintas situaciones epidemiológicas y lo que nosotros dijimos desde el primer día en relación a el aumento de la circulación de personas, sobre todo en las áreas donde están en DISPO, en este distanciamiento social preventivo y obligatorio, donde realmente están autorizadas reuniones de hasta 10 personas, que era muy importante cumplir con las recomendaciones de prevención. Aunque estén autorizadas las reuniones, el distanciamiento, el tapaboca, el lavarse las manos, el toser y estornudar cubriéndose con el pliegue del codo, si hay alguien con síntomas, por más leve que sea, evitar el contacto con otras personas, porque si ingresa el virus a alguno de esos lugares con una circulación de personas importante, sucede lo que está sucediendo, que es que cuando hay un brote es de un número importante de personas. Ahora, así que el tema de pedir la PCR, un segundo porque es súper importante esto, el tema de pedir la PCR, a nosotros un poco la recomendación y el trabajo que estamos haciendo con las jurisdicciones es que el impedir el ingreso a través de la frontera es bien complicado, es una herramienta que podría evitar que entre alguien con el virus, pero no alguien que esté incubando el virus. Entonces, esas medidas
digamos, no deben impedir o minimizar o dejar de poner en relevancia los cuidados que tiene que tener el equipo de salud en la prevención, digamos, en el equipo de protección personal para atender personas que puedan tener coronavirus y en las medidas de prevención de la sociedad, aunque sea un departamento que nunca haya tenido casos, en cualquier momento puede haber un caso y tenemos que estar preparados. Carla, recién comentamos con Marcelo Bonelli dos cosas. Por un lado, que el presidente Alberto Fernández está preocupado por estos números y está viendo qué se hace después, si se vuelve para atrás o se mantiene el actual nivel de flexibilización. Y que los intendentes del conurbano y el gobierno de la ciudad dicen, aguantemos estos 15 días, pero no volvamos para atrás. ¿Usted qué opina con esto de número de contagios? ¿Se puede mantener el nivel de flexibilización y los planes a futuro o hay que dar marcha atrás? Nosotros tenemos que mirar la película, una foto. Nosotros realmente estamos analizando el promedio de casos de las últimas semanas. El promedio de casos diarios por los últimos 7 días es de alrededor de 4.900. Eso tiene que ver, como hablamos siempre, digamos, digamos, si es un fin de semana, la fecha de notificación, si se hicieron más test, si se hicieron menos test. Así que hay algunas fotos que no representan la película. Nosotros tenemos un promedio de 4.900. Es claro que es una cifra que va aumentando, pero nosotros en ningún momento en este contexto pensamos que íbamos a interrumpir la transmisión. Lo que sí buscamos es que nuestra curva, esta curva que nosotros estamos teniendo, digamos, está en ascenso permanente, pero que ese ascenso sea lo más lento posible para que nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta. Pero lo que nosotros vemos en el mundo es que el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar. Entonces, en función de lo que se vaya viendo y evolucionando, siempre está la posibilidad de definir que se necesite hacer otra estrategia de disminuir la circulación de personas. Pero el objetivo que nosotros tenemos ahora es poder transmitir la relevancia que tiene en este momento minimizar las reuniones sociales y en donde están autorizadas generarlas con todos los cuidados para que realmente podamos evitar tener que cerrar más adelante. Esa es la expectativa real. Claro, pero este número promedio, hoy recién antes de hablar con usted lo dábamos, pasamos de 2.450 antes del 1 de julio promedio a 4.363 la última semana. ¿Esto preocupa? ¿Era algo que lo prevén o es algo con el cual vamos a tener que convivir las próximas semanas por la propia lógica de la pandemia? Nosotros cuando definimos esta disminución de la circulación de las personas, no pensamos que no iban a aumentar los casos. Lo que buscábamos era justamente disminuir la internación de las personas en terapia intensiva y trabajar en este sentido, digamos, de enlentecerlo y que no siga aumentando y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. Así que desde ese punto de vista, nuestra expectativa no era que no hubiera casos. En relación a eso, lo que nosotros monitoreamos no es solamente ese número de casos que sí puede estar impactado por esas búsquedas activas, por esa detección de personas leves que no hubieran consultado si no las íbamos a buscar y que es muy importante poder generar ese resguardo para evitar la transmisión, sino en la internación, en las camas de terapia intensiva y sobre todo la mortalidad. Nosotros tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de la región de las Américas y eso es porque nuestro sistema de salud siempre pudo dar respuesta a diferencia de algunos otros países y ese es el objetivo más importante. Si en algún momento eso está en riesgo, se tomará alguna medida, no por el número de casos que se va confirmando día a día solamente. Ahora, Carla, el interior del país ha mirado siempre al AMBA como los que estamos en el infierno. Pero vemos que el virus empieza a expandir de vuelta en el interior del país. ¿Es culpa de los que vivimos en el AMBA o hay otra explicación? No, no es culpa de nadie porque hay una pandemia a nivel mundial. La transmisión del virus es directamente proporcional a la circulación de las personas. En todas los grandes aglomerados urbanos, y el AMBA es un aglomerado urbano bien grande y es lo que pasó en todos los países en Europa y en la región de Latinoamérica, digamos, las ciudades de mayor densidad poblacional, de mayor, circulación y donde hay más transporte público es donde son los epicentros en cada país. Y a partir de ahí, con la migración interna, es muy probable que suceda, y de hecho es lo que está sucediendo, y de hecho siempre lo dijimos, es que se distribuyen en algunos otros lugares. Por eso
fue tan importante cuando Argentina tomó esta decisión muy oportuna y muy precoz de disminuir la circulación de personas, es que ello haya sido en forma homogénea en todo el país y con un impacto en el transporte interurbano. Eso ha sido muy importante para que hubiera provincias que pudieran haber estado mucho tiempo sin virus, sin presencia de casos confirmados, y recién ahora lo estén presentando para poder aprender de las lecciones de otros lugares y sobre todo para preparar el sistema de salud ahora, y toda la respuesta. Viceministra, estamos pasando, hoy su colega de la ciudad, el ministro Quirós, dijo que teníamos 2 o 3 semanas muy difíciles por delante, o las peores semanas. ¿Vamos a transitar semanas difíciles por delante? ¿Cuál es el diagnóstico a nivel nacional? Bueno, hay una diferencia enorme epidemiológica a nivel nacional. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires habla de su jurisdicción, que es la que tiene claramente mayor incidencia, mayor mortalidad y la que ha iniciado la transmisión intensa comunitaria de manera más precoz, más temprana en todo el país. Así que seguramente la curva de la Ciudad de Buenos Aires está más evolucionada en ese sentido. Lo que estamos viendo, y como decíamos recién, es que digamos, el virus circula con las personas, entonces clarísimamente el primer digamos, anillo de la región metropolitana, de la provincia de Buenos Aires, está experimentando ese incremento con unas semanas de atraso, lo mismo el segundo cordón, el tercer cordón, y lo que nosotros miramos como Ministerio de Salud de la Nación, con un rol rector acompañando la gestión de cada provincia en lo que es la respuesta, el diagnóstico, la atención de las personas, es justamente que seguramente, y es lo mismo que está pasando en España pasó el epicentro en Madrid. Lo que pasó con Madrid es que tuvieron un pico muy alto en poco tiempo, y lo que nosotros estamos logrando es tener un número de casos mucho más amesetado en mucho más tiempo, cosa que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. Ahora está apareciendo en otros lugares. Entonces, con esa mirada y con esas lecciones aprendidas, lo que nosotros esperamos como Ministerio de Salud de la Nación es que después que se amesete o que pase, empiece a disminuir la cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires, todavía tengamos la atención en la provincia de Buenos Aires y empecemos a, como ya estamos viendo en la provincia de Jujuy, está volviendo a aparecer casos en Córdoba, en el AMBA, en Rosario. ¿qué plazos manejan? Digamos, ¿cuál es la idea? 2, 3 semanas, septiembre, o no tiene una fecha? ¿Cuál es la proyección que tienen? Es que son estimaciones. El que diga qué es lo que va a pasar lo dice desde las estimaciones, y las estimaciones tienen clarísimamente un impacto en la conducta de la sociedad. Entonces, cuanto más logremos transmitir la importancia de, digamos, la consulta ante los síntomas leves, el evitar el contacto con otras personas, el que podamos, más allá de realizar las actividades autorizadas, empezar a generar las acciones laborales, a seguir generando las acciones productivas, a realizar las acciones que están autorizadas en forma recreativa, en función de dónde nosotros vivamos. Si nosotros logramos instalar que, aunque no parezca, que aunque realmente nos surja como un reflejo de el estar con algún amigo o el tener alguna cercanía y algún descuido puede generar esta transmisión o esta digamos, cadena de transmisión, y cuando no veamos que quienes tienen digamos, una edad más joven y generan esas actividades en relación a las actividades puedan, digamos, transmitírselo a alguien que tenga riesgo de tener complicaciones y fallecer y ocupar una cama de terapia intensiva, y cuantos más sean, más riesgo de saturar el sistema de salud, vamos a tener seguramente, si logramos hacer eso y logramos minimizar todo eso, seguramente este pico o esta meseta alargada pase más rápido que si no logramos instalar ese concepto, ese desafío que tenemos como sociedad. Entonces va a poder durar más. Eso es imposible de definirlo en este momento. Ahora, Carla, da la impresión que cada vez cuesta más concientizar a algunos sectores de la sociedad, porque es muy importante el número de gente que flexibiliza, de hecho, o desde las reuniones privadas, clandestinas, hasta las reuniones públicas o la salida a la calle, digamos. Todos queremos cumplir y que bajen los números, pero da la impresión que la flexibilización de hecho es un camino de ida, ¿no? Que es muy difícil ahora volver. Lo que pasa es que son como dos cosas distintas. Una cosa es poder
empezar a generar acciones con protocolos en relación a lo que son actividades productivas, laborales y acciones, digamos, recreativas y deportivas que están autorizadas. Y otra cosa es entender este riesgo que generan las reuniones sociales, y en ese sentido el tema, digamos, de lo que es la empatía, de lo que es no culpabilizar, digamos, tenemos que realmente entender que venimos haciendo un esfuerzo largo, venimos como sociedad trabajando en ese sentido, y en el momento en el cual no nos pasó lo que le pasó a otros países, por ahí se pierde un poco realmente la dimensión de los logros que hemos tenido, y se pierde también la percepción del riesgo. Cuando uno no ve lo que veíamos hace unas semanas en Europa, o lo que ha pasado en países muy cercanos que en este momento están pasando esa situación, pero después de un impacto importantísimo, no solamente en indicadores sanitarios, sino también obviamente en indicadores económicos y sociales, uno por ahí no percibe el riesgo, uno por ahí cuando logra evitar algunas cosas, es la no noticia, digamos, Claro. es difícil percibir lo que no pasó. Seguro. Entonces, por eso es tan importante poder transmitir que Argentina es uno de los países que tiene la menor mortalidad de la región y que ha logrado que su sistema de salud dé respuesta, que ese fue el objetivo que nos planteamos. Entonces, por ahí ahora vemos que están aumentando los casos y pensamos que lo que hicimos no valió la pena, y eso no es así, o pensamos que ya pasó porque no tuvimos ese impacto, y eso tampoco es así, porque Bien. si no redoblamos el esfuerzo y no seguimos generando las acciones, realmente en este momento hay tensión en el sistema de salud, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en el sector privado, que, digamos, tenemos que seguir trabajando para que podamos seguir dando respuesta. Viceministra Carla Bisotti, gracias por estar esta noche. A ustedes, un gusto grande. Gracias. Y vos...